Hola, buenas tardes. Estamos en otro programa en Canal Diseño MX, aquí en Detrás del Diseño, ahora con unos invitados que, bueno, ahorita se van a presentar ellos, pero fueron acreedores a una mención honorífica el año pasado en en Inédito, en innovación de Inédito. Pues bueno, si quieren preséntense y también cuéntenos un poquito de ustedes, de dónde estudiaron, y bueno, ahorita sigamos con la plática. Okay. Bueno, yo soy Mariana Arzate, estudié diseño industrial en la UNAM. Y mi interés siempre fue desarrollar productos, y al principio inicié con una línea de joyería y me empezaron a interesar como los oficios que hay en la ciudad, y también me interesaron proyectos de medio ambiente, de ahorro de energía. Empecé a colaborar en el posgrado de arquitectura en algunos proyectos que tenían que ver con ahorro energético, con espacio público, y me empecé a involucrar como en esos temas, materiales, ciclo de vida. De forma paralela fui dando clases hace unos 13 años que doy clases, y también he sido asesora de tesis, de varias tesis. Y bueno, todo esto ha sido como una suma de experiencia como en distintas áreas. Me fui a un año a Japón, a una estancia en donde pues como vimos muchos procesos y empresas que retoman técnicas tradicionales y van pues como aplicándolas a productos contemporáneos. Y bueno, como que eso también fue un impulso, y regresando estuve colaborando hemos colaborado en proyectos de diseño que suman el trabajo con la colaboración con técnicas. Estuve un rato trabajando con artesanos canteros en Zacatecas. Y bueno, viendo justo ahí, o sea, a través de toda esta experiencia, hemos ido viendo cómo el diseño puede ser este motor para integrar a diferentes, pues como la potencia productiva de diferentes técnicas y talleres y expertos, y cómo puede ser también el que te ayuda a tomar buenas decisiones de consumo, ¿no? Entonces es como un tema apasionante que nos encanta, o que me encanta, y bueno, actualmente estamos en el diseño de la primera bicicleta en México, hecha de plástico reciclado. Es un plástico que se obtiene de materiales multicapa, post-consumo, y estamos diseñando el cuadro de la bicicleta es en inyección de plásticos, y también es un proyecto que ha sido un gran reto y que ha sido súper interesante y emocionante. Ahorita nos cuentan del proyecto de la bicicleta como más a detalle. Sí, seguro. Pues yo soy Gerardo Arzate, hermano de Mariana. También estudié diseño industrial en la UNAM, y al terminar la licenciatura estudié una maestría en diseño y tecnología, que me permitió como empezar a conocer mucho el tema de, pues como así el término correcto sería aplicaciones tecnológicas, aunque es un poco confuso por las actuales apps, ¿no? Pero aplicación tecnológica básicamente es cómo utilizas una tecnología que ya existe, insertándole como toda la parte humana, ¿no? Para que la gente se pueda apropiar de ella y puedas como hacer uso de sus equipos y demás, ¿no? Entonces como que ahí en ese proceso lo que empecé a descubrir un poco fue cómo al final parte clave del diseño es entender algo que ya sabemos todos, que es quién lo usa, pero también
en dónde estás haciendo diseño, ¿no? Como cuál es el contexto en el cual tu proceso habita, cuáles son las técnicas, las tecnologías, los materiales, los proveedores, la economía, la sociedad, ¿no? Y ahí fue, creo que en donde hice clic muy fuerte con Mariana, que cuando venía regresando de Japón y yo iba terminando mi maestría. ¿La maestría en dónde está? La maestría está en diseño industrial de la UNAM. Ah, ok. Ajá. Sí, y justo cuando iba terminando, después de muchos proyectos que habíamos hecho cada quien por separado, como que esta reflexión de, pues, o sea, nunca hemos tenido la reflexión específica de cómo es el diseño mexicano, más bien siempre hemos tenido como el gusto de reflexionar un poco como qué se puede hacer con lo que tenemos, ¿no? Y llevándolo a un lugar mucho más potente, ¿no? Y ahí fue en donde ella, con todo el conocimiento que tenía o había adquirido en su especialidad en Japón, más los proyectos que yo había hecho y sobre todo como mucho proyecto relacionado con movilidad y transporte para zonas rurales, ¿no? En donde empiezas a entender que México tiene, pues, una ciudad, ¿no? Donde ya se comió a otras ciudades y se convirtió en una zona metropolitana, y que tiene como a la quinta población, o sea, 1 de cada 5 habitantes del país viven en esa ciudad, y luego tienes 98,000 zonas rurales con menos de 1,000 habitantes, ¿no? Y entonces tienes una atomización así de gente salvaje que no tiene agua, luz, caminos, teléfono, educación, acceso a hospitales, etcétera, y una ultra urbe así como un contraste medio surrealista, sí, un poco salvaje. Entonces como que eso nos empezó a apasionar un poco, y decidimos unir esfuerzos para crear el estudio que tenemos actualmente, que se llama Rituales MX, en donde básicamente el objetivo principal es como estar de alguna manera absorbiendo las cosas positivas que tiene el contexto en el que estamos, más las cosas positivas que tiene la vida contemporánea y las nuevas tecnologías, y fusionando ambas, ¿no? Y pues bueno, como que en resumen es un poco como el camino que hemos recorrido, creo, ¿no? Hasta llegar a este punto en el que, pues, lo que nos interesa muchísimo es, pues, no tomar un oficio que podría existir en la ciudad posiblemente y simplemente replicarlo, ¿no? Más bien como entender los aspectos positivos que tiene ese oficio y fusionarlo con impresión 3D, y, o sea, como que es una cosa, se podría decir, hablando de este surrealismo de la realidad mexicana, pues es como justo este surrealismo, ¿no? En donde de repente, pues, no lo hemos hecho aún, pero podríamos como rediseñar un tamal con impresora de food design, ¿no? Una cosa así, o sea, como que es un tema de, pues, hay muchos aspectos positivos, pero no queremos seguir haciendo lo que ya se hace, sino como tomar esos aspectos, más aspectos del diseño contemporáneo y de muchísimas como herramientas que tiene el diseño contemporáneo, y hacer una fusión ahí salvaje y empezar como a explorar ese tipo de caminos. Claro, se me hace muy interesante la maestría, bueno, la especialidad en Japón, que dices que es como un poquito de procesos más artesanales que llevaban, ¿no? Y cómo los traes, pero ¿veías procesos de Japón o tú, mexicanos, los exhibías allá? No, más bien, o sea, en el programa en el que yo me fui, estabas en un instituto que apoyaba a la industria. Entonces, dentro de ese instituto había como muchas áreas que apoyaban, a lo mejor en cómputo algunas, en ingeniería en alimentos otra área, y había un área de diseño que tenía mucho enfoque en los procesos tradicionales de la zona. Entonces justo fuimos a ver, por ejemplo, Hoja de Oro es uno de los procesos que hay ahí cerca de la zona donde estábamos, y justo es una empresa que empezó hace siglos y que ha perfeccionado el proceso de manera impresionante. O sea, plotean ya la hoja, hacen
hoja de oro en muchos materiales, la imprimen en cualquier, o sea, sí, como que la aplican en cualquier material. Entonces se ve justo como una técnica tan tradicional y antigua de siglos, como fue como potenciándose con la tecnología, y la empresa ahora es la que hace 1000 cosas de hoja de oro, ¿no? Por ejemplo, el templo de oro, ellos lo cuidan y lo han como renovado varias veces, y igual yo ahí, por ejemplo, hice un proyecto como más experimental de joyería flexible con textil y hoja de oro, y justo es esta, bueno, era justo también eso, como visitar empresas de este tipo y ver cómo está la técnica de laca, o sea, el platito de laca, que es súper tradicional, pero cómo está la versión también contemporánea, y que las dos pueden existir, ¿no? Está este respeto a la persona que es casi tesoro nacional, nombrado tesoro nacional, el artesano que domina esa técnica porque la ha perfeccionado a través de los años. Y también por otro lado está quien retoma algo de eso y hace un producto nuevo, objetos contemporáneos que también son súper bonitos y son para otro público, ¿no? Pero los dos como que coexisten. Y es parte de lo que decías, ¿no? Está como la parte tradicional mezclada con la tecnología que tal vez tú ya llevabas. ¿Qué proyecto fue como el primero en donde mezclaron así ya todos sus conocimientos? ¿Alguno que nos puedan como pues la lámpara, ¿no? Sí, platicar? Pues fue el proyecto con el que fundamos el estudio, en realidad, que fue... ¿Esta? Sí, justo. Fue esa lámpara de papel, que fue una historia muy interesante, pero que ahora María les platicará, pero lo único que te iba a decir es que también parte de lo que fue como relevante de ese proceso fue que aprendí, o sea, un poco por visitar Japón, pero también por la experiencia de Mariana, es que Japón tiene un tema de coexistencia entre el pasado y el presente y el futuro, en donde el pasado se respeta, pero al mismo tiempo le pierden el respeto, ¿no? Que creo que eso en el diseño mexicano hace falta muchísimo. Entonces de pronto como que nos da un poco de miedo decir, a ver, esto es pues un molcajete, ¿no? Nadie lo toque, porque es el molcajete, el guarache de llanta, nadie lo toque porque es, o sea, el huipil, nadie lo toque porque... Entonces un poco como que lo que entendí a través de las visitas a Asia y mucho de lo que Mariana me compartía, es que como que algo que está bien interesante en Japón es que en esa coexistencia se respetan, pero al mismo tiempo no hay tanta solemnidad, ¿no? Podría decirse, en ciertos proyectos, ¿no? O sea, cuando es un maestro artesano que lleva muchas generaciones como desarrollando una técnica, se tiene mucho respeto, pero al mismo tiempo existe no esta posibilidad, no hay una lucha ahí. Una lucha, sino pueden coexistir las dos partes. Exactamente. ¿No? Esto sigue y esto sigue, esto se preserva y sigue y esto se reinventa. Puede evolucionar y no se pelean, ¿no? Sí, no se pelean y además ninguna elimina a la otra, ¿no? Que es este tema, como dice Mariana, de coexistencia, ¿no? O sea, no es como yo existo, tecnología y futuro. Y entonces van a dejar de utilizar al otro, ¿no? Exactamente, sí, y tampoco como quiero apoyar esto, pues dejo de utilizar la tecnología. Es como una cosa como bien interesante. Entonces cuando regresó Mariana, estuvo en Zacatecas con el Instituto de Artesanía Zacatecano, haciendo muchos proyectos, y llegó un momento en que me dijo, ¿por qué no experimentamos un poquito? Tomamos las técnicas que nos llamen la atención y justo como que les perdemos este respeto y hacemos que les agregamos cosas como para que pase algo. Entonces empezamos con muchas técnicas y en ese proceso como de selección decidimos comenzar a trabajar con el papel picado, que es como hipericónico en México, ¿no? Y cuando empezó el proceso decidimos que queríamos que la técnica fuera la misma con la cual se procesa la pieza, pero queríamos agregarle nuevos materiales. O sea, era como un tema de agregar materiales para que la técnica fuera como evolucionando. Y así fue como empezó el proyecto. Sí,
cambiamos el papel plegado y como estos farolitos que se ven de papel de China en la calle, y empezamos como a ver distintos ángulos, salidas de luz, o sea, como para transformarlo hacia una lámpara. Cambiamos a un polietileno, el material a polietileno que se llama, no puedo decir porque es una marca, bueno, que es un polietileno, o sea, una hoja de polietileno, y de ahí por suaje, o sea, a través de suaje, le aplicamos hoja de oro, que con una técnica distinta a la que se aplica tradicionalmente para que nos pudiera permitir como más facilidad y más volumen para aplicarla. Y entonces con eso fuimos como reconfigurando este farolito y ya se convirtió después en una lámpara. Y hicimos como también como que sumamos alianza con la empresa que produce estos materiales, y entonces pudo escalar a una producción más grande y a objetos que duraban más, ¿no? Que pueden perdurar más en el tiempo. Y pues, o sea, lo que es padre es justo cómo vas tejiendo muchos aspectos distintos, ¿no? De producción, con nuevos materiales, de procesos que ya existen pero que no se han implementado en esos objetos, exploración como de imagen o estética de la luz, pues como la parte de usuario, o sea, como lo que refleja el objeto, y entonces siempre estamos como tratando de mezclar muchos aspectos en los objetos, y esa es como nuestra forma un poco de trabajar, ¿no? Ya, sí, pues está muy, muy padre. Al principio decías que hiciste algo en colaboración con la Facultad de Arquitectura. Sí, estuvimos en proyectos. ¿Qué tipos de proyectos, o sea, se hacían? Y si desde ahí ya empezabas a ver como nuevos materiales y tecnología. Bueno, ese proyecto era muy específico, que se llamó La energía en los espacios públicos. La UNAM fomentó el desarrollo de proyectos de ahorro de energía, y entonces hizo un macroproyecto que buscaba eso, o sea, juntar como un conjunto de proyectos que trabajan en ahorro de energía. Eran 22 proyectos, de los cuales 20 venían de ingeniería, que es justo la parte como esperada, ¿no? Y 2 venían de la Facultad de Arquitectura, uno en el que yo colaboraba, que fue la energía en los espacios públicos, y otro en el que Gerardo estaba, que es un vehículo impulsado por hidrógeno. Entonces, justo fue muy enriquecedor porque pues éramos como los bichos raros en este combo de ingeniería. No, pero son totalmente necesarios, ¿no? Claro, justo. Y al principio éramos como, y después ya, ay, pues tú me puedes ayudar en eso. O sea, se abría la colaboración, se abrieron muchas líneas muy interesantes. Y bueno, en el proyecto en el que yo colaboraba era ver cómo impacta el consumo de energía en espacios públicos, cómo puede optimizarse eso para que no haya estos pues sí, como derroches de energía, y cómo se puede hacer ahorro y optimización, cuáles son los puntos clave, y justo se abrió esta línea donde el ciclo de vida de los materiales, cómo puede afectar la selección de cierto material para la construcción, ya a nivel espacio público, la selección de materiales o qué tecnologías hay. Y bueno, pues fue como un proyecto un poco más pues teórico, por decir, aunque se desarrollaron como ciertas opciones para mejora. En el caso estaba puesto en Ciudad Universitaria, ¿no? De mejoramiento de áreas y de espacios, a través de tecnologías, y eso nos dio nos dio visibilidad hacia el Instituto de Ciencia y Tecnología. Ahora creo que es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero en ese momento era instituto, y ellos justo en vez de buscar a ingeniería nos empezaron a buscar a nosotros, porque justo teníamos esta liga no era la tecnología un poco ahí el cacharro de pues estas cosas ahorran energía, ¿no? Sino nosotros ya lo convertíamos en una lámpara o en una aplicación que tenía más sentido.
Y fue muy chistoso porque nos volvimos como, o sea, de repente nos buscaban, oigan, necesitamos que nos den, pues, un veredicto de esta tecnología, si la instalamos o no en la ciudad. Y nosotros, pues, ¿por qué nosotros si está ingeniería? No, ustedes. Y entonces ya éramos los asesores del Instituto de Ciencia y Tecnología. Sí. Pero bueno, o sea, para, por ejemplo, aplicar estos aerogeneradores en la ciudad. Viene una empresa estadounidense que quiere aplicarlos y le vamos a comprar $1 millón para hacer una prueba. Entonces, justo con toda esta experiencia, decíamos, vamos a tirar el dinero a la basura porque esto no va a generar ni un watt. Pero es que se ve padrísimo y ellos tienen un video que hace así, sí, pero es un render, ¿no? O sea, entonces ya ahí teníamos al día siguiente a los gringos en nuestra oficina. Hola, ¿qué tal? Oye, pues tú, esta vieja quién es que nos está atorando nuestra venta. Y yo, pues sí, o sea, a ver cuántos watts. Y no, pues es que no hace, ¿no? Entonces, bueno, es una historia chistosa, pero justo, o sea, a través del conocimiento y la colaboración, el diseño se vuelve pues como súper potente, ¿no? Y pues sí. No, pero a veces también, digo, sin nada que criticar o reprochar a los ingenieros, pero, o sea, hablando de ingeniería civil, ingeniería industrial, o sea, las ingenierías como tal, son también, o sea, como que les falta el lado creativo, por lo menos los diseñadores industriales, como en la ingeniería industrial, así como los arquitectos en la ingeniería civil, o sea, como que la creatividad es lo que los pone a ellos a solucionar. Si no, a veces conocen todos los procesos, cómo funcionan, pero si no hay alguien que les pone el reto, no empiezan entonces como, y lo resuelven, ¿no? Sí. Pero si no llega como la creatividad a ponerles como el reto o la imagen objetivo, es cuando empiezan entonces a resolver en realidad, o a ver cómo funciona para que en realidad todo el proyecto se haga como en conjunto, ¿no? Sí. De hecho, hicimos buenas, pues sí, como enlaces con ingenieros que después entendí, o sea, como que no sé por qué se hace como esta sensación de el diseño es mejor, no la ingeniería, o sea, no, los dos están padrísimos, son necesarios. Y son necesarios, y si trabajan juntos, pues se genera algo súper bueno. Claro. Sí, que es un poco lo que comentábamos al principio de las aplicaciones tecnológicas, y eso se podría llevar hasta el punto de, como por decirlo de alguna manera ya más contemporánea, sería como el asunto de la filosofía de los productos, ¿no? O sea, cuál es la razón por la cual existen, ¿no? O sea, cuando algo existe solo por, pues como hacer una demostración tecnológica de, miren cómo somos súper potentes y podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Pues no tiene mucho sentido para la gente, ¿no? Pero cuando empiezas como a incluir aspectos que hacen que la gente se apropie de lo que sea. Sociales. Sí, o sea, como, exactamente. O sea, sociales, o humanos, o sea, emocionales, el significado, el arquetipo del objeto, qué significa, si me recuerda algo, no me recuerda algo. O sea, al final, si solo hacemos objetos que lo único que buscan es satisfacer una necesidad emocional, pues nos sirven, ¿no? O sea, todos vamos al baño esperando jalar en el WC y que el agua se vaya, ¿no? No como simplemente vivir una gran experiencia así como WC, increíble, ¿no? Y nadie se quiere sentar en un WC que al final pues, le tienes un poco de miedo porque sientes que te vas a ir por el inodoro, ¿no? O sea, sí, está un poco raro el ejemplo. Disculpen, amigos. Vamos a empezar de nuevo. No, es muy claro. Es muy claro. Bueno, pero al final, o sea, el tema es, pues sí, o sea, todo el mundo se sube a un coche y puede ser una belleza y una obra de arte, pero si no te lleva de un punto A a un punto B, no te sirve, ¿no? Y pues ya si quieres subir a un microbús, así una caja con ruedas que no cabe la gente, y pues agradeces el Metrobús con una estación clara que tiene muchísima señalización y un sistema de acceso controlado y tal, o sea, claro. Pero pues sí, o sea, si fuera un cacharro ahí tecnológico el Metrobús, pues tampoco está agradable, ¿no? Entonces, justo lo que dice Mariana, o sea, se puede como entender de varias maneras. Nuestros productos en el estudio actualmente no son
no son tan tecnológicos, más bien están enfocados a las técnicas y los oficios, que sería como la base de la tecnología, pero al final un objeto, o sea, algo que es súper importante es justo lo que dice Mariana, nosotros lo vemos como un equilibrio absoluto en el objeto, perdón, que es, pues sí, o sea, todos queremos sentarnos en una silla, ¿no? Entonces, si solo necesitáramos sentarnos, pues todo el mundo tendría tabiques y tablas en sus casas y se pueden sentar, ¿no? Pero al final hay un deseo de que ese objeto que te soluciona un problema funcional también transmita otros aspectos que no son funcionales, ¿no? Claro. Entonces, como que en realidad estamos hablando, cuando tenemos estos debates, Mariana y yo en el estudio, de pronto decimos, estamos hablando de algo excesivamente evidente, que se lo dices a la gente o se lo dices a los diseñadores y todos decimos, claro, ¿no? Claro. Pero llegas a una tienda y no existe, ¿no? O sea, la cotidianidad de la oferta de productos en México no ofrece esta cosa, o sea, pues sí vas a una tienda, ¿no? A una cadena y de repente pues te encuentras una silla de plástico blanca para jardín, padre, qué bien. Fin, o sea, pues sí funciona, ¿no? Y al final pues ahí está, ¿no? Pero no tienen nada más, o sea, todo como los aspectos adicionales que debería de tener, que no son solo sentarte, sino que montes un set para hacer la fiesta de alguien y el lugar sea un lugar increíble, pues no existe. O sea, hay muchos aspectos que como que sonaría súper evidente, pero de pronto decíamos, pues lo tremendo es que no existe, ¿no? O sea, muchas veces vemos cosas en Pinterest, ¿no? Como, ay, qué padre, ¿no? Y de repente, no sé si a ti te ha pasado, pero a mucha gente le pasa, que empiezas a ver cosas en Pinterest y de repente dices, esto está increíble, ¿dónde demonios lo consigo? No hay ningún lugar donde se pueda conseguir, ¿no? O sea, como que lo importante para nosotros es, como que estoy ahondando tanto en este tema porque esto sobre lo cual estabas preguntando es como una parte clave en nuestro trabajo y que es lo que creemos que deberíamos impulsar muchísimo en el diseño en México, que es que haya un equilibrio entre objetos que te solucionan muy bien la vida y que además son atractivos estéticamente y que son producidos localmente. Y que los puedes conseguir, sí, ¿no? los puedes conseguir en una tienda, los producimos en México, pueden ser ecológicos sin necesidad de que todo sea orgánico, biodegradable, o sea, como que es un equilibrio, ¿no? Como que al final como que es mucho... una economía interna, sí. Exacto. Revalorizan alguna técnica que alguien ya tiene. Sí, y como solo para cerrar un poco lo que estabas preguntando, porque como que es algo súper importante, no solo nuestro trabajo, sino la pregunta en sí misma es súper importante, como que al final, o sea, nos preguntabas, ¿cómo fue sucediendo esto? Como que la lámpara que hicimos fue, de pronto nos dimos cuenta de que era el resultado o la materialización de un montón de años de ir viviendo un montón de cosas, entre ellas, pues llegar al Instituto de Ingeniería y que digas, ¿tú quién eres? El doctor en ingeniería tal. ¿Tú quién eres? El maestro en ingeniería tal. ¿Tú quién eres? El ingeniero. ¿Y tú quién eres? Pues soy maestro en diseño industrial. ¿Y qué haces aquí? Pues la energía tiene un aspecto, o sea, vamos a gastar energía en mover a la gente. Entonces ustedes calculen cuánta energía y nosotros decidimos, o sea, ¿por qué quieres? Hay cuestionamientos clave, por ejemplo, ¿por qué querrías que la gente se mueva a un centro comercial en lugar de que se mueva a un teatro o a la escuela? O sea, ¿quién toma esa decisión? O sea, el camión va a gastar la misma cantidad de energía, ¿no? Sí, exacto. Pero, ¿quién hace estos cuestionamientos? ¿Cuánta energía es lo que necesita? Sí, para mover a la gente. ¿Qué tipo de asiento necesita? Exacto. ¿Qué tipo de llanta, no? Sí. Depende de qué localidad es. Exactamente. O sea, eso es de diseño industrial. Total, ¿no? y absolutamente. Sí, o sea, es un aspecto del diseño que pues ellos no están contemplando, sobre todo específicamente en ese programa que era de energía. O sea, sus cuestionamientos eran ¿cuánto gasta, como lo comentaba Mariana, en el espacio público, cuánto gastamos en eje central de luz? Sí. Y el primer cuestionamiento que hizo Mariana fue, ¿por qué gastamos tanta luz? O sea, queremos tanta sí, luz, o sea, para empezar, porque hay contaminación lumínica y hay un montón de cosas, pero ¿por qué es tan alto el consumo? Y de pronto, en alguno de los proyectos que hizo,
del análisis se llama el corredor cero emisiones, el eje central. Y de pronto empezó a hacer estos cuestionamientos desde una perspectiva diferente de cómo vive la gente, y pues simplemente fue y se paró en el eje central y se dio cuenta de que el camión dejaba de pasar a las 12 de la noche y empezaba a pasar a las 5 de la mañana. Pero toda la calle y todos los parabuses se quedan prendidos 5 horas. ¿Para qué? Nadie sabe, nada más pues, alguien lo conectó, lo prendió y se quedan prendidos toda la noche cuando nadie usa, no se utiliza para nada. Entonces, pues sí, ellos hacen los cálculos, pero todos estos aspectos humanos de cómo vive la gente, para qué quieres iluminar tanto. Sí, por ejemplo, teníamos dentro del proyecto de los espacios públicos y la energía, diseñamos una luminaria que se cargaba con sol y viento, ¿no? Justo en como en esta intención de generar alimentación autónoma por sol y viento. Y entonces justo ahí el Instituto de Ciencia y Tecnología dijo que queremos estas luminarias en todo eje central. Entonces justo esa fue la cosa, si ya hay luz, o sea, están todos los parabuses que tienen luz, más todas las luminarias que tienen luz, más todos los edificios que tienen luz, y todavía le vas a poner otra, porque es el corredor cero emisiones. No tiene cero emisiones y no te van a, y además, bueno, entonces ponle celdas solares a todos los parabuses, o sea, no, ahí no pega el sol. Sí, o sea, no, es como esos comentarios de hay que hacer las banquetas de esta colonia, pero pobres también, hay que hacerlas. sí. Solo porque, ¿por qué no? Sí, sí, ahí era pon celdas solares, pero no hay sol. O sea, los edificios tapan todos los... O sea, justo vimos la trayectoria solar y de 100 parabuses, 6 tenían buena trayectoria. Entonces nos hacían cortocircuito, pero al final nos querían. Pues sí, nos preguntaban, pues sí, claro. ¿Y ahora qué hacemos? No, entonces la onda fue pues como generar opciones de bajar el consumo en esos parabuses, y se volvió como una exploración justo de eso, de cómo se consume la energía y por qué estamos derrochando la de X por sí. Y parte de lo que aprendimos mucho fue que como que no culparíamos nunca a los ingenieros, ni a los diseñadores específicamente, sino como a toda la comunidad de personas que participan en los proyectos, como que todos no cuestionan, ¿no? Pues, sí, eso mucho, pero en gran parte el tema no es que los ingenieros sean malos si tú quieres hacer algo y no te dejen, más bien como que cada quien va así montado en su caballo y dicen, yo soy diseñador, yo soy el estructurista, yo soy gobierno, yo soy ingeniero, y cada quien dice, pues yo hago lo que me toca y fin. Y al final lo que nos dimos cuenta es que parte del proceso inicial es como limar esas asperezas y decir, a ver, yo esto no lo sé, pero es importante, ¿por qué no me dices tú qué opinas con respecto a la energía? Y tú que eres gobierno, pues cuáles son las leyes que aplican para esto, y como que al final empieza la rueda a girar, ¿no? Entonces como que gran parte del aprendizaje de este tipo de proyectos, además de como entender que puedes entrar en proyectos que crees que no podrías llegar a entrar porque son muy de ingeniería, es como aterrizar a todo el mundo al mismo nivel y decir, a ver, el objetivo de todos, no estamos peleados, al contrario, todos estamos tratando de resolver el mismo problema. Entonces, como... Sí, que es lo que nos llevó en el proyecto de la bicicleta, a tener alianzas más fuertes, ¿no? O sea, expertos en inyección de plásticos, armamos el equipo con un ingeniero justo que hace análisis de elemento finito, que calcula los esfuerzos, pues la parte del medio ambiente, que hacen como la recolección del plástico y lo llevan hacia un punto donde se puede reciclar. Entonces, sí, todo, y bueno, todos los expertos en la bici como máquina, que es compleja, ¿no? Entonces, la parte de imagen y de como estética o la línea, análisis, ¿no? Como de tendencias estéticas, movilidad urbana, ¿no? O sea, como que al final, pues como que ha sido un proyecto, se puede decir que es nuestro proyecto un poco más, se podría decir que es el proyecto más maduro que hemos hecho, en el sentido de entender cuáles son las piezas de lo que estamos diseñando, qué piezas hay que resolver, por decirlo de alguna manera, y quiénes son como las personas que pueden entrar
como de forma coordinada a sumar un poco, ¿no? Y al final, pues el proyecto, o sea, ya está a punto está en la fase final, ¿no? De diseño, y ya empezará pronto como la fabricación del molde y demás, pero como que sí sí que fue, puede escalar. sí que es un proyecto. sí, o sea, es un proyecto interesante, pero lo más importante es que es el equipo como más multidisciplinario y como más potente que hemos tenido, porque ya pasamos por todas estas cosas en donde, pues sí, o sea, como no es cada quien resuelve un pedacito y se sale del proyecto, más bien, pues sí, todos están como sumando, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, el que toma una decisión estética tiene que consultarlo con el ingeniero estructuralmente, y el ingeniero lo tiene que consultar seguramente con el que analiza la resistencia del plástico, y el del plástico con los molderos, y así, o sea, como que es una cosa en donde hemos logrado como una interacción entre las piezas. Pero ha sido, la verdad es que ha sido un proceso largo, o sea, como que no fue algo precisamente que aprendimos en la escuela, ¿no? O sea, como que sí, ese aprendizaje se ha ido construyendo a lo largo de muchos años de hacer. No, claro, o sea, la escuela, la mejor escuela es la calle. Está en la calle. El trabajo, ¿no? Sí, sí, total. Oye, comentaste hace rato sobre un auto impulsado con hidrógeno. Sí. ¿Cómo funcionaba eso? Es creo que es base para un tema que quiero tocar. A ver si sí. Sí, A ver si sí. Veamos. Sí, si digo algo que te sirva, me dices, ¡ay! El vehículo que diseñé es un coche que en lugar de gasolina tiene un tanque, pero almacena hidrógeno en lugar de gasolina. Pasa, ya no es cierto, no sigue ahorita yo explico, sí. Pero sí es justo eso. Sí, es un proceso interesante energéticamente hablando, porque tú tienes hidrógeno, y cuando el hidrógeno entra al equipo que genera la energía, hay un intercambio ahí de electrones, es una celda de combustible, y hay un intercambio ahí protónico, y lo que utiliza para generar ese intercambio es el oxígeno. Cuando el hidrógeno entra en contacto con el oxígeno, se hace como una reacción que genera energía. Esa energía se logra como atrapar y mandar a una batería, y al final de esa reacción se une el hidrógeno con el oxígeno, que es H2 más O, hacen H2O, y termina expulsando solo vapor de agua por el escape. Pues no tiene ningún tipo de emisión adicional, nada, ni noxes, ni la partícula más pequeña, es 100% no entra carbono. Nada, absolutamente nada más que agua. Y es una tecnología que no tiene mucho tiempo, se inventó en 1864. Entonces ya la humanidad ya lo entendió, ¿no? Y ya estamos a punto de utilizarla directamente. Sí, o sea, no podemos ni llegar a los híbridos, ya no digamos a los eléctricos. Pero bueno, el tema interesante de esta tecnología, o sea, sí, como lo que te interesa un poco es la tecnología, es que justo la tecnología existe desde hace muchísimo tiempo, pero no hemos encontrado la manera, o sea, muchos podrían decir, bueno, pero hay un factor económico y financiero y de curva de desarrollo tecnológico y ¿no? Pero al final el tema es que pues no hemos logrado que a la gente le parezca atractivo, ¿no? O sea, como ahorita dices, por ejemplo, pusieron una línea en Canadá de autobuses impulsados por hidrógeno, y pues resultó muy interesante para los que tenían líneas de transporte de pasajeros, pero pues te sales de esa línea y ya no hay una estación de una hidrocinera en ningún lado de Canadá. Entonces para nadie resulta interesante. Como que el ejemplo más claro sería, el coche en realidad no tuvo mucho auge al principio, porque no existía la marcha para encender el coche. Entonces, como en las películas que hemos visto, te tenías que bajar con el famosísimo crank, que era una palanquita, insertarla en el frente y empezarle a dar vueltas hasta que de repente encendía, ¿no? En el momento en el que sucedieron dos cosas, se inventó la marcha, para la gente se volvió súper atractivo, y en el momento en el que entendieron que las gasolineras necesitaban ser una red nacional, para la gente se volvió súper interesante. Si esa red
en lugar de haber sido gasolineras, hubieran sido estaciones de recarga para coches eléctricos, pues hubieran sido eléctricos. O sea, la gente no tomó la decisión, alguien diseñó el sistema y pensaron que era una gran idea, como ir al mar, sacar petróleo, traerlo en un barco, procesarlo en una refinería, ponerlo en un coche, quemarlo y hacer humo por todo el planeta, pero pues lograron como hacerle a la gente creer que eso está bien, ¿no? Entonces en el caso del hidrógeno no ha sucedido. Ya. No, bueno, hacia allá va, bueno, o sea, son hay varios diseños, varios proyectos en donde se han descubierto otros procesos, nuevas tecnologías, en donde pudieran reemplazar la gasolina. Uno que es muy famoso, el de los carros impulsados por agua. Sí. Que todo el mundo tiene agua en su casa, le llega agua, o sea, puede recargarlo sin ningún problema, ¿no? Entonces empiezan a haber como otro tipo de problemas económicos solo por querer o diseñar o meter al mercado un producto que no es económicamente viable para algunos. Sí. Entonces eso es como lo que quería platicar. O sea, algunos han tenido como han visto en alguno de los desarrollos algún proyecto en su experiencia que tenga como este sentido, que digan no, porque se ha sabido igual de que en la UNAM han frenado 2 que 3 proyectos importantes por este tipo de cuestiones, ¿no? Pues es que justo los productos son súper complejos, o sea, en desarrollar un producto a nivel masivo, porque se involucra muchísimo más que solo la parte productiva o tecnológica, ¿no? Siempre hay algo externo que los va afectando y eso hace que se complique a lo mejor que puedan nacer, ¿no? La UNAM a mí no me ha tocado ver que detengan una tecnología, no sé si en específico, o sea, debe haber algún caso. La UNAM, lo que yo he visto es, bueno, tiene un área de, pues como de innovación e incubadora de proyectos para tratar de sacar lo que está en los laboratorios y es de egresados o hacia la vida comercial, ¿no? Creo que hace falta más potencia en eso porque justo no termina como de haber la cadena del laboratorio o el aula hacia el usuario en la calle, ¿no? Nosotros como usuarios cotidianos. Entonces sí hay una brecha enorme que como que estando aquí vimos muchos investigadores que tenían tecnologías muy padres, pero piensan que con eso ya está. Y no, o sea, justo las universidades que tienen esta trayectoria acá, ves que, o sea, tienen toda una infraestructura que hacen que suceda de aquí a acá. Pues sí, no, somos un poco ingenuos a veces en el desarrollo de tecnologías y como la transferencia tecnológica, que es justo sacarlo del laboratorio y tiene que pasar una trayectoria enorme para que realmente suceda como un producto que tienes y un celular que usas o no sé, algo, cualquier cosa, ¿no? Un juguete que ya existe o lo que sea. Sí, y al final lo que pasa es que Mariana tiene mucha razón. O sea, tú nos preguntabas como de algunos aspectos específicos que sabías que detenían el desarrollo de los proyectos, pero al final no es un aspecto único. O sea, es tan complejo que de pronto a veces es el costo de la tecnología, pero a veces son ciertos factores que muchas veces sí, como voluntades políticas o modas, ¿no? O algunas cosas como de timing de repente que no da. Y, o sea, lo que sí te podemos decir específicamente en la UNAM, como que estas historias de si se va a tener una tecnología o no estamos seguros, pero lo que sí es 100% seguro es lo que dice Mariana. O sea, el proceso, como les comentaba, que se nombra transferencia tecnológica, de transferir la tecnología de un laboratorio hacia la vida real, ¿no? Hacia que llegue al aparador, hay todo un proceso de transferencia enorme.
Y la UNAM que esté como tiene, borrado, ¿no? sí, o sea, eso tiene que suceder sí o sí, ¿no? O sea, nadie... Pero no está agendado. Exactamente, pero Okay. no hay un proceso, no existe un proceso en general en las universidades en México, incluida la UNAM, en donde hay un proceso claro de transferencia, en donde tú dices, a ver, Este es el yo, sí, B, C, exactamente, sí, o sea, yo y diseñé esta bicicleta, ¿no? Ujú. Y pues como que lo que piensan es que vas a salir y dices, tengo esta bicicleta, ¿quién la quiere? ¿No? Ujú. Pero pues no hay absolutamente, o sea, sí hay un departamento de transferencia tecnológica, pero siendo como muy muy críticos y bueno, más bien no muy críticos sino muy sinceros, no funciona, ¿no? Porque al final tampoco es que la UNAM, o sea, que siempre existen estas noticias en la tele de investigadores de la UNAM o alumnos de la UNAM inventan, crean este material o crean esta casa que gana un premio, tal, ¿no? Ujú. Pero nunca ves esa casa o ese material en el súper de Ya tu esquina, terminada, ajá. ¿no? O sea, como que adentro se ganan un premio y científicamente o académicamente hay como mucho reconocimiento. Y ahí se va parando. Y se después ya empieza a no- detener. O sea, la industria ya no llega, Exacto. ¿no? Los proyectos. Sí, entonces eso lo hemos... Sí, nos pasó con la investigación de materiales sustentables. O sea, Ujú. veíamos justo ahí mira, hay un muro que emite luz mágicamente. Ah, sí, ¿dónde está? Esto es en Japón, ¿no? O sea, para empezar no es en México. Y de lo que vimos que había en México, no, es que es un prototipo. No, es una prueba, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde lo compro? Ujú. Entonces también a raíz de eso generamos un libro de una guía de materiales sustentables para México, donde explica el ciclo de vida. Está cómo buenísimo. nos Ese enfocamos. ¿dónde Sí, está. se encuentra? Bueno, el autor es Miguel Arzate, Ujú. nosotros somos coautores. Así es. Está un poco más enfocado a arquitectura. Ok. Se ¿Es su encuentra... hermano? Sí. Ajá. Sí, Es es el arquitecto. hermano más grande, Ok. arquitecto. Ujú. Sí. Y él, se encuentra lo vamos a postear en nuestro... Sí, En las redes. en las redes, pero Pero- pueden buscarlo. El laboratorio que coordina él se llama Elemento Binario y ahí pueden preguntar por el libro de materiales. A lo mejor lo invitamos y ya Sí, que aquí nos pues cuente. sí, exactamente, que Sí, traiga el libro y ¿verdad? lo presente. De verdad. Les va a gustar Es muy muchísimo. interesante la línea que tiene de arquitectura Ok. sustentable. Sí, y justo como que ese ha sido parte como de la batalla que tenemos específicamente Mariana y yo, Ujú. porque tenemos como mucho gusto por el tema de la investigación, la academia y el desarrollo del conocimiento, Ujú. pero también tenemos como un placer ahí tremendo por diseñar cosas que llegan al final, que llegan a un usuario final, ¿no? Ujú. Entonces como que hemos tratado de mezclar mucho la academia con el emprendimiento Ujú. y tratar como de equilibrar, Investigación, sí, ajá. como la investigación Sí, con que te la aterricen en algún práctica. punto. Porque para justo dice, se quedan Sí. se quedan en la investigación, ¿no? Sí, O sea, totalmente. acaso, como dicen, te encuentras los papers en internet, Sí. en la biblioteca, pero ¿dónde está el Exacto. producto, no? Que igual Sí, me pasó con el otro proyecto del Recibloc, encontrando ahí, di con varios autores y investigadores de la UNAM, fui con ellos, ¿dónde está? Bueno, pues apenas lo tenemos en el laboratorio, vamos, pero no hay, de ahí a que en realidad sí, exacto. o se venda, no sé si Sí, pierden ahí- también los estudiantes, desarrolladores de sus mismas tesis, Sí. el interés o que ya acabé mi tesis, Ujú. ya, y lo olvidan. Sí, también Sí, es que hay entonces- diferentes perfiles, o sea, más bien no sabemos hacer alianzas. Creemos que ese estudiante que ya hizo un avance titánico en hacer X material, Ujú. ahora tiene que convertirse en un empresario mágicamente y Ujú. después tiene que, ¿no? Entonces justo no sabemos hacer estas alianzas o establecer esta cadena de, oigan, Ujú. ¿quién dice yo? Y entonces, como decíamos, hacer equipo, o sea, por ejemplo, en la bici, nosotros no vamos a generar la recolección del desecho, ni a transferirlo a polialuminio, ni a transferirlo a pellets, ¿no? Ya hay expertos que hacen eso. Nosotros nosotros somos expertos en hacer otra cosa y el equipo, o sea, de trabajo, el enlace, la visual, todo lo de diseño, ¿no? Ujú. Y tampoco podríamos hacer el molde, o sea, tenemos conocimientos, Claro. lo avanzamos hacia allá, diseñamos sobre esa
sobre ese proceso de producción, pero al final alguien va a ser el que, a ver, esto es, o sea, hay que detallar esto, falla esto, justo esa suma, o sea, en resistencia, justo trabajando con el ingeniero, que es un ingeniero civil, o sea, justo es esto de sumar, ¿no? Oye, queremos que haga esta línea aquí, no, es que no resiste porque le falta no sé qué, pero, a ver, déjenme ver, y entonces justo como que sumando, perfecto, si le ponen este refuerzo acá, funciona esta línea aquí, no sé, como sumando, ¿no? Y justo creo que en estos casos pasa eso, o sea, ahí está, como por eso decías, somos ingenuos, o sea, el estudiante o el pues no sé, el investigador hace su proyecto y tiene aquí algo, y después mágicamente ya tiene que convertirse en ICA o no sé, sí, o sea, sí. No, pues para eso están, por eso los proyectos que se ven potentes y que están en el mercado, pues sí, tienen 1000 manos de trabajo y de experiencia, ¿no? Sí, y además algo también importante que podría como aclarar un poco esto es que hay una confusión en los términos, y eso es súper evidente cuando hablas con los investigadores, que es no desarrollaron un producto. O sea, es que yo hice esta cosa y aquí mira, hice una prueba sobre este pedacito de vidrio y lo pinto con esto, y si lo pongo en el sol ya no pasa el calor, ¿no? Es un aislante térmico increíble. Entonces, ¿a quién se lo vendo? No has entendido. O sea, eso no es un producto. Eso es una muestra de un material que inventaste, pero no está ni industrializado, ni probado en ningún lado, ni tiene un plan de negocios, ni tiene un plan de distribución. Sí, o sea, es una prueba que hiciste. Está súper bien, pero justo científica, súper medida para saber si ese material tiene esa capacidad. Entonces, generaste un material que tiene cierta como condición, pero eso no es un producto de consumo. Es simplemente suena mal, en realidad está mal dicho, o sea, es como el inicio, que hay que trabajar ese material para convertirlo en un producto. Es la base. Es la base, sí, científica, o sí, para desarrollar una tecnología y así, ¿no? Pero, o sea, sí hay muchísimos ejemplos increíbles de 1000 cosas que nos hablan de esto, o sea, 2 o 3 que creo que los hemos platicado mucho y son bien interesantes son, el primero es el velcro, ¿no? Entonces, pues empieza un investigador a darse cuenta que su perro cuando lo saca a pasear en medio de la pradera, se le pegan estas bolitas, ¿no? Que tienen como piquitos, se le pegan en el pelo y es una pesadilla quitárselas del pelo. De repente piensa, ¿por qué no hay un material o algo que tenga esta capacidad como de pegarse y despegarse, ¿no? Entonces lo empieza a analizar el ganchito y no se tarda mucho tiempo en desarrollar la geometría del gancho, solo se tarda 4 años en sacar la geometría exacta del ganchito, que es más doblado se atora para siempre, menos doblado no agarra, más torcido pasa tal cosa, así. Y luego no se tardó tanto tampoco en comercializar el velcro, solo se tardó 4 años en inventar la máquina que podía hacer los ganchitos en plástico. Y así existen miles de ejemplos que han usado el proceso y así han ido desarrollo y el velcro pues fue algo que pegó, ¿no? Pero el pegamento, por ejemplo, del Post-it lo tuvo un investigador que trabajaba para esta empresa que hace muchísimos aditivos y le pidieron que hiciera, le pidieron que hiciera uno de los pegamentos más resistentes del mundo. Termina su investigación después de años y dicen, aquí está el resultado, hacen la fórmula y sale el pegamento del Post-it. Y entonces salió totalmente lo opuesto. Nada que ver, o sea, dicen, miren cómo pega esto, no, pues no pega nada. Y a alguien se le vio ese desarrollo y desarrolló un producto, desarrolló el Post-it. O sea, como que sí, eso pasa, ¿no? Sí, es un poco lo que decía Mariana, o sea, es muy complicado. Y el tercer ejemplo, que para mí también es fuertísimo, es el invento del zip. Entonces todos ahorita que tenemos un archivo muy grande y decimos, pues comprímelo en el zip, o sea, hazlo .zip, ¿no? Pero en realidad estaban los disquetes y teníamos como el disquete flexible, ¿no?
para los que son muy millennials y muy jóvenes, 3.5 no suelen Más que significar. seamos tan grandes. La verdad, nosotros no somos tan grandes tampoco. Pero bueno, Ya existía ese este disquete flexible que le cabía a nada. De 4, ¿no? Ajá, sí, exactamente. 5.5. 5.5. 5.5 de 5 Total. pulgadas. Creo que lo vi en un libro por ahí. No, todos usábamos este disquete Sí. y luego hacen el disco chiquito de 3.5. de 3.5 y luego alguien dice, o sea, al disco ya que le cabía mucho más, que era el de 3.5, le cabía 1,5 mega. Y de repente alguien logra desarrollar una tecnología que en un disco del mismo tamaño le cabe 100 veces eso. Y ese disco se llama ZIP. Desarrollan toda la tecnología y dicen, o sea, pasamos por uno, llegó otro, y esta es la siguiente tecnología. Y el negocio está, hay que venderle discos a todo el mundo y necesitas un lector nuevo. Entonces todas las computadoras tienen que salir con ese lector, pero si no lo tienen, fueron los primeros que inventaron un lector externo. Entonces con un cable lo conectabas y podía leer y no sé qué. Y además podés usar nuestro software y comprimir los archivos. Entonces en lugar de 100 veces, se comprime Mucho 10 más. veces y te cabe 1000 veces lo de un disquete en un disco zip. Invierten millones de dólares. ¿Y quién conoce el disco zip? Nadie. Porque nadie termina de entender por qué. O sea, todo el mundo creía que iba a ser el futuro del almacenamiento y de pronto, pues, Un USB, sí, otra cosa. y pasó, después llegó el Y yo, a zip. ver, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Dime qué pasó. No, y el final de la historia es que de pronto llega el CD Le ganó. y le ganó. Y estuvo muchos años antes el zip. Y lo único que trascendió del zip es el punto zip, el sistema de compresión. Pero el tema al final aquí, para no perder la línea, es muy complicado. O sea, de repente quieres hacer el pegamento más fuerte del mundo, haces una porquería Te y lleva se otra vuelve cosa. el Sí. producto, o sea, expandido a todo el mundo. Después quieres hacer una cosa que crees que va a ser un exitazo y resulta no serlo, ¿no? Sí. Entonces al Sí, no final, es tan direccional, si no es tan de aquí lineal a acá, como ¿no? yo hice esta cosa, la pongo en un bote, le pongo una marca, la pongo en una tienda y me hago millonario. O sea, Claro. hay algunos autores que dicen que una de las actividades más complejas que ha desarrollado el hombre es diseñar un producto. Y es cierto, ¿no? O sea, todo lo que implica generar una idea hasta transportarla por todo el mundo, o sea, es una locura. Es Hasta una el cosa punto así. de venta, ¿no? Sí. Todo. Sí, y el Exactamente. uso y el desecho El de ese desecho, producto Sí, y que regrese. sí, durante, o el servicio después. postventa a Postventa. los Exacto. usuarios. O, sí, Sí. es Sí, o sea, se ha vuelto una cosa muy complicada. complejo pero interesante. Sí, y hablando de estos como círculos económicos en los diseños, que tal vez sí deberíamos de todos de ya pensar en eso, que no haya diseños ya sin una economía circular, o sea, sino ya pensado desde una base. ¿Qué piensan de la caducidad también inducida, ¿no? Del mismo La producto, obsolescencia programada. ajá, de la obsolescencia programada. Complicadísimo. Porque hay unos que sí, o sea, te lo piden, o sea, la marca, nosotros queremos esto, y que se les echa a perder a tal. Sí. Pero ¿qué es más ética ya del diseñador? ¿Cómo piensan ustedes? Pues sí, por ejemplo, nosotros nos han pedido proyectos, no en ese sentido, pero por ejemplo, necesitamos unos parabuses que tengan, o sea, la línea que sean para la ciudad y que su línea es que tengan, no un cartel publicitario o doble, sino 6. Entonces, no queremos ensuciar la ciudad y si decimos, pues te cuesta $5,000 millones el proyecto y ya sabemos que no nos lo van a dar y no queremos hacer eso. O sea, no quiero estar ahí que estén 100,000 anuncios ensuciando la ciudad, Ya. porque sí, ¿no? Yo creo que sí, son decisiones de los diseñadores, de los que están involucrados, depende del proyecto, obviamente, ¿no? Ya en obsolescencia programada yo creo que hay mucha gente involucrada, no es como uno el culpable, sino muchos, ¿no? Los de ventas, los de merca, los de ingeniería, diseño, Marketing. sí, hay sí hay muchos productos que
los cuestionas y dices esto porque existe, ¿no? Esto es basura, hay toneladas de productos que son realmente, o sea, que podrían optimizarse, y también hay muchos productos con poesía que dices, esto qué bien está hecho, ¿no? Entonces, pues sí, hay que, o sea, como diseñador sí puede ser una barrera, por ejemplo, cuando dijimos que no, o sea, a través del conocimiento ayudamos al Instituto de Ciencia y Tecnología que no comprara basura electrónica, que eran estos aerogeneradores que iban a estar ahí de adorno dando vueltas en viaducto, ¿no? Que después iba a ser basura para la ciudad. También el proyecto del corredor no, o sea, a lo mejor pudo ser un ingreso interesante para nosotros hacer una instalar o, ay, mira, claro, mis lámparas están ahí, pero sí. ¿Para qué si no se necesitan? Exacto. Entonces, justo puede ser esta barrera, o sea, a veces... Yo sigo molesto, si conocía el presupuesto de eso, yo sigo molesto, porque mi hermana decidió que la ética era importante. Sí. Ahorita habríamos llegado en un Ferrari, pero bueno, sí, venimos en pie. No, sí. No, pero es difícil porque, o sea, como que cuando hablas de la obsolescencia programada, en términos teóricos, es muy fácil. Es como, a ver, si a ti te pidieran hacer algo que se va a tirar a la basura y va a contaminar el mundo y nos va a matar a todos, ¿lo harías? Y todos dicen, pues no, obviamente no, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? O sea, como... Sí, claro, o sea, no es, ya que estás en la práctica, ya no es tan fácil, es como... A ver, luego me corres. Exacto, sí, o sea, como hazme este empaque. Okay. Pues sí, los empaques, las cosas necesitan empaque. Fin. Entonces no estamos diciendo que eso justifica que generes basura. Lo que decimos es, pues sí, las cosas necesitan empaque. Entonces, pues, como que el punto así extremo sería, pues diseña una nueva manera de empacar las cosas. Pues sí, o sea, sería como diseña una nueva manera de escribir, ¿no? O sea, como... está un poco complicado. Es que no siempre los proyectos dan así, para eso directo. Entonces sí hay, o sea, exacto. Pues estamos totalmente en contra, más vale aclararlo antes de que se haga una confusión. O sea, estamos totalmente en contra. Nunca es así de pero llega no un doctor maquiavélico y te dice, jajaja, diseña esto para que se rompa. O sea, no, pero muchas de las cosas que se diseñan al final, pues sí pueden que no estén tan... en una economía circular o y por ejemplo nosotros vivimos un poco financieramente en el estudio como esta lucha todos los días, ¿no? Porque pues hacemos un producto que se hace a mano, se tornea a mano, se teje a mano, recupera el trabajo de los tejedores de palma y utilizamos materiales, por ejemplo, base agua, entonces no utilizamos solventes, lo cual a largo plazo evita enfermedades para los trabajadores y entonces eso empieza a hacer que se tarda más en secar, entonces pagas más tiempo, renta para que el producto se seque y los árboles son certificados, así le podemos seguir y al final pones tu producto en una expo y llega la gente y te dice está increíble, pero sí, en el Triunfo cuestan 500 pesos las sillas y dices, pues sí, o sea, como que le podrías cuestionar como ¿por qué quisieras una silla que te va a durar nada y que vas a tener que volver a comprar otra y otra y otra? Va a ser basura y va a ser basura a la larga. ¿Por qué no te compras un producto que ames toda tu vida y que sea... pero al final entendemos que hay... Pero entendemos que la gente... que hay ingresos. Entonces es como, pues sí, queremos eso, es una lucha porque no queremos bajar la calidad, pero al mismo tiempo queremos que la gente tenga acceso a los productos de calidad sin que sea una justificación que por ser de calidad tienen que tener un rango de precio mucho más alto. Entonces es esta batalla que no está lineal, o sea, nos encantaría que todo fuera circular y redondito y hermoso y amable, pero sí, de repente pues no es tan fácil, ¿no? Pero está padre, o sea, nuestro lado, lo que hemos tratado siempre es justo de tratar de hacerlo como lo mejor posible, de empujar hacia allá, ¿no? Hacia el ahorro energético, no desechos, no excesos de material, economía circular, cosas que puedan venir desde un reciclaje, que apoyen cierto tema social o apoyo a economías, ¿no? O a pues sí, proyectos más productivos para
pues sí, como para otras cadenas, preservación de técnicas. Y bueno, pues es un gran esfuerzo, la verdad. Hay muchos proyectos en México que lo están haciendo, muchos diseñadores, y de verdad debemos consumir eso en la medida posible, debemos aplaudirlo, porque sí es un gran esfuerzo en trabajar en equipo, en organizarse, en integrar, en pagar más por un material por X razones. Y creo que eso está muy padre en el diseño ahora, ¿no? Que hay mucha gente que estamos como empujando hacia allá y se siente como ese trabajo. No, y cada vez, bueno, creo que también les ha tocado en las ferias de diseño aquí en México, cada vez hay más gente que están interesadas en comprar un buen diseño. Sí, ¿no? Sí se nota. Sí, antes en nuestra época. No, pues era muy difícil. Sí, cada vez las personas, o sea, el consumidor es más informado y más exigente, y eso está muy bien. Sí. Pues bueno, pues pues muchas gracias por haber venido. No sé si quieran agregar algo para cerrar. Felicitarte por el programa, qué padre hablar de diseño, y que haya foros así que expongan pues lo que se está haciendo y el trabajo, y que ojalá que seamos siempre más y crezcamos y que hagamos proyectos padres y productivos. Claro. Sigan Canal Diseño, obviamente, MX. Bueno, gracias. ¿Sus redes sociales? Ahorita en Instagram nos pueden encontrar como Rituales MX, igual en Facebook, y pues los esperamos para que nos visiten por ahí. Ok, pues bueno, pues síganlos, entonces hacen muy buenos proyectos. Yo les doy las gracias por haber venido, en serio son muy grandes personas, muy buenos diseñadores, y qué bueno que están en este rubro y que también están dando clase en las mejores universidades del país. Pues bueno, nos vemos la próxima semana. La próxima semana el programa va a ser en viernes, y pues acá los esperamos en otro programa de Detrás del Diseño. Muchas gracias. Genial, muchas gracias.